Me comentan si me escuchan, si en algún momento me dejan de escuchar, por favor, me lo hacen saber porque me ha estado fallando un poquito el internet, entonces para que no vaya a haber alguna duda ahí con ustedes, ¿ok? ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. Ok, bueno, pues les decía, vamos a hablar acerca de las fichas y citas bibliográficas. A ver, esto es un tema un poquito, bueno, va de la mano de lo que estamos viendo acerca de la construcción del marco teórico. La semana pasada hablamos acerca de la construcción del marco contextual. Y hablábamos que el marco contextual es el encuadre teórico que vamos a tener de lo que es el trabajo de investigación, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un marco contextual, estamos haciendo referencia a que ya existen teóricos que han abordado temas que tienen que ver o que están relacionados con nuestro trabajo de investigación. Y bueno, pues para poder hacer referencia a esos teóricos, pues forzosamente tenemos que irnos a buscar fuentes de información. Y pues las fuentes de información las vamos a tener que clasificar forzosamente con fichas, citas y bueno, fichas y citas bibliográficas y también con apartados bibliográficos, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver todo lo que son las fichas bibliográficas. La clase pasada ya hablábamos acerca de, creo que ninguno de ustedes tuvo la clase pasada, no recuerdo, a ver, dejen ver mi lista. Creo que no, ¿verdad? No, yo no pude estar la clase pasada. Antonio, sí estuviste, sí, sí me acuerdo que sí estuviste. Ay, qué... Bueno, entonces, bueno, a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada fue esto. Ahí, si no pudieron estar, chequen en la plataforma, les dejé el material del libro de Salvador Mercado, que es la definición de hipótesis y cómo se construye el marco teórico. Entonces, para que lo chequen, lo lean y bueno, pues en base a ello también tengan la información de la clase pasada, ¿sale? Sí, está bien, de hecho ya lo descargué y lo estaba yo a leer. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, ahí en ese material, pues el autor nos habla acerca de las fichas bibliográficas y de las fichas de trabajo que nos van a permitir o que van a ser estos instrumentos que nos van a permitir pues clasificar la información que vamos a ir recabando al ir consultando las fuentes de información que nos van a servir para el desarrollo de nuestro trabajo. Existen tres tipos de fichas principales, que es la ficha bibliográfica. A ver, perdóname un momento.
Ay, perdón, chicos, es que mi hijo está aquí haciendo mucho ruido y me desconcentra. Bueno, les decía, existen tres tipos de fichas. Tenemos la ficha bibliográfica, la ficha hemerográfica y las fichas de contenido. Ya la clase pasada igual hablábamos de cuáles son, un poquito acerca de qué son las fichas bibliográficas y hemerográficas. Y les decía que, bueno, pues las fichas bibliográficas son estos instrumentos que nos van a ayudar a clasificar los datos bibliográficos de libros y textos que nos encontremos, ya sea físicos o en la web. Regularmente, y eso también lo hablábamos la clase pasada, decía, bueno, pues yo sé y entiendo que no tienen acceso así como que muy fácil a lo que es una biblioteca especializada o una biblioteca universitaria. Entonces, pues regularmente sus fuentes de información pues las van a tener que obtener de internet, o si tienen acceso a alguna biblioteca o libros, pues qué bueno, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos a hacer las fichas para poder establecer la información que vamos a tener de esas fuentes de información. La ficha bibliográfica, nosotros tenemos, por ejemplo, un libro que nos va a servir para nuestro trabajo de investigación y va a contener los siguientes datos bibliográficos. A ver, déjenme checar aquí que se para un camión. Voy a cerrar la ventana. Bueno, ¿qué vamos a anotar primero en nuestra ficha? Vamos a anotar el nombre del autor iniciando por apellido, y el apellido se va a colocar en mayúsculas. Aquí tenemos, aquí en la parte de abajo tenemos un ejemplo de cómo lo vamos a ir haciendo, ¿ok? Entonces lo vamos a colocar en mayúsculas y vamos a separarlo con una coma y vamos a colocar el nombre o nombres del autor. Ajá, y aquí tenemos el ejemplo, es apellido y nombre, y lo dividimos por una coma, ¿ok? Entonces, bueno, pues yo tengo este libro que es de Laura Fisher y Jorge Espejo. Y bueno, pues aquí tenemos entonces dos autores. ¿Cómo voy a colocar mis dos autores? Bueno, pues voy a colocar apellido, coma, nombre del primer autor, y lo voy a dividir por punto y coma si es que son dos autores. Ajá. Y coloco apellido y nombre del segundo autor. Ajá. Pero ¿qué sucede si tengo tres autores? Bueno, pues en lugar de colocar este punto y coma, voy a colocar coma y mi tercer autor. Ajá. ¿Qué sucede cuando tengo más de tres autores? Bueno, pues lo que voy a hacer es colocar el nombre del primer autor y otros. ¿Ok? ¿Correcto, chicos? Sí, ¿cuándo son más de tres autores? Cuando son más de tres autores.
A veces tenemos artículos donde vienen 5 o 6 o más autores. Déjenme les muestro uno. Ay, no. Me agarré la revista equivocada. Pero bueno, en algún artículo vamos a tener artículo o libro o o entrevista, que también la vamos a registrar. Ahorita vamos a ver cómo se registran. Entonces, vamos a tener más de 3 autores, a partir de 4 y hasta el número que sea. Bueno, pues vamos a colocar y otros, ¿ok? Chicos, es bien importante que tengamos en cuenta que que las fuentes de información siempre tienen que estar clasificadas, porque eso nos va a ayudar al momento de concluir bueno, al momento de estar redactando nuestro marco teórico, vamos a poder ir haciendo una buena citación de los autores, dependiendo de qué es lo que, el contenido que nos esté aportando cada autor. Pero también al final de nuestro trabajo de investigación, cuando nosotros tengamos ya estas fichas bien elaboradas, pues vamos a poder hacer bien nuestro listado de referencias bibliográficas. Y eso es bien importante porque nos va a ir ahorrando trabajo. Entonces, yo la clase pasada les decía, ustedes van a escoger, no sé, 20, 30 o más fuentes de información. Y lo primero que tienen que hacer, y nos decía ahí en el material que subimos a plataforma, el de Salvador Mercado, nos decía, lo primero que tienes que hacer es ir descartando las fuentes de información. Ajá, entonces, después de ir descartando las fuentes de información, lo que tienes que ir haciendo es clasificarlas. Porque, por ejemplo, a lo mejor en esta revista yo voy a tener, bueno, pues a mí me interesó, no sé, en este artículo, este esquema que viene aquí, que viene muy detallado lo que es la capacitación. Ajá, entonces, bueno, pues yo de esta revista únicamente voy a utilizar el esquema, ese esquema, que viene ahí, que es lo único que me está eh, aportando esa publicación. Ajá. Pero resulta que tengo este otro libro, tengo este otro libro, ay, tengo este otro libro y lo voy a ocupar pues casi todo. Ajá. Entonces, de ese libro, pues, a lo mejor no nada más voy a ocupar una parte. Entonces, tienen que ir valorando las fuentes de información que les sirvan. Y yo les decía en la clase pasada, a lo mejor de esas 30 fuentes de información que ustedes van a tener para su trabajo de investigación, a lo mejor al irlas descartando y al irlas revisando, pues a lo mejor nada más van a tener, no sé, les van a quedar 15. Ajá. Y de esas 15, bueno, pues vamos a tienen que hacer forzosamente estas herramientas, estas fichas, porque, bueno, pues les van a ayudar a que no se tengan que regresar a revisar, por ejemplo, ay, y esta revista que tenía, pues
se ve bonita, entonces la tengo que volver a revisar. No, o sea, ya hicieron una revisión inicial de sus fuentes de información, que eso fue lo que se quedó como actividad la clase pasada, revisar las fuentes de información que les iban a servir, ¿ok? Entonces, ya las revisaron y conforme las van revisando, pues van a hacer sus herramientas o van a hacer su clasificación de la información. Ajá. Todo esto pues nos va a servir para desarrollar el marco contextual, el marco teórico, etcétera. ¿Bien? Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestra primer herramienta, que es la ficha bibliográfica, y ahorita tenemos aquí la ficha bibliográfica digital. Y ya hablábamos hace un momento, les decía, pues a lo mejor pues no hay una biblioteca como tal en la escuela y no tienen a lo mejor acceso a una biblioteca especializada, que es la que ustedes necesitan ya por el nivel que tienen, pues para consultar, pues ya hasta para sus tareas y todo, pues para poder consultar, pues sí necesitan una biblioteca especializada donde puedan o consultar ahí los temas que se les piden. Ajá. Bueno, no la hay. Entonces, pues desgraciadamente vamos a tener que echar mano pues del internet, que es la herramienta pues que tenemos ahorita a la disposición. Entonces necesitamos hacer también fichas de lo que consultemos en internet, porque ¿qué sucede? Que agarramos y bueno, pues vemos un artículo, dos, tres, y la clase pasada yo les decía, tengan mucho cuidado con la información que consultan en internet. Deben revisar que tenga, pues, por lo menos estos datos que vienen aquí, que es nombre del autor, la edición o en qué año se publicó, y por lo menos, en qué país se publicó. Por lo menos esos tres datos deben tener, y obviamente pues debe ser una fuente pues confiable. Cuando nosotros consultamos un libro en internet, ¿qué vamos a colocar? Aparte de los puntos que vimos en nuestra ficha bibliográfica física, digámoslo así, vamos a colocar también el tipo de edición o tipo de medio donde estamos encontrando, ¿ok? Y lo vamos a colocar entre corchetes. Entonces tenemos nuevamente nombre del autor iniciando por los apellidos en mayúscula. Después tendremos lo vamos a separar con una coma, el nombre del autor, punto, el nombre o título de la publicación, ajá, y entre corchetes vamos a colocar que es en línea, ajá. El número de edición, si no tenemos el número de edición, pues entonces podemos omitirlo, pero de preferencia busquen el número de edición. Hay libros que encuentran en internet que sí contienen todos estos datos. Entonces, bueno, pues les decía, chequen bien. Ahora, el número de edición, cuando es una primera edición no se coloca. Cuando son ediciones, ay Dios, qué lata. Cuando son ediciones más, que son arriba de la primera edición, segunda, tercera, cuarta edición, pues siempre vamos a colocar aquí, antes del lugar de donde se editó, vamos a colocar, supongamos que aquí en nuestro ejemplo tenemos que es una segunda edición. Bueno, pues vamos a poner segunda edición.
¿sí? ¿Y dónde se editó? Bueno, pues aquí nos dice Valencia, pero puede ser en México, puede ser en Argentina, puede ser en Chile, en donde, bueno, pues nos diga la publicación que se está editando. Después, 2 puntos y el nombre de la editorial. Ajá. ¿Qué editorial está publicando mi fuente de información? Coma, el año de la publicación. Punto, disponible en, y colocamos la URL de la fuente de información que estamos obteniendo, ¿ok? Y por último, a un lado de la URL vamos a colocar esto que dice, esta leyenda que dice visitado el, y le van a colocar la fecha de cuando están ustedes revisando esa fuente de información. ¿Bien? Ahí nos dice que va entre paréntesis la fecha. El que dice en línea. No, al último. El último punto dice fecha de consulta y dice que entre paréntesis. Fecha de consulta, entre paréntesis, sí, mire. Perdón. Estaba media dormida. Ok. Muy bien. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Está relativamente fácil. Aquí el detalle es, pues, trabajar y, pues, tener las fuentes de información, ¿ok? ¿Sí? Tenemos la ficha hemerográfica. Igual en la clase pasada les decía, ay, Dios, les decía que las fichas bibliográficas nos van a servir para recopilar información de libros y a lo mejor de textos que estamos encontrando en la web o que tenemos pues en físico. Por ejemplo, algo que no es un libro y es un texto pudiera ser una tesis de otra persona que ya haya realizado y que ustedes puedan tomar como base para iniciar o para abarcar algo de su trabajo de investigación. ¿Ok? Las fichas hemerográficas vienen, bueno, vamos a clasificarlas ahí con artículos de revista o publicaciones periódicas, pueden ser revistas, periódicos o ahorita que están muy de moda los podcasts, también los podemos clasificar con fichas hemerográficas. También lo que son las entrevistas, los videos que podamos rescatar de YouTube, siempre y cuando cumplan con los requisitos de tener la información que nosotros necesitamos. Acuérdense, autor, título, por ejemplo, si estamos hablando de un podcast, el tema que se abarcó en el podcast, quienes estuvieron, en lugar del autor, vamos a poner el nombre de quienes participaron en el podcast. Ajá. Bueno, ahorita les voy a dar un ejemplo de un podcast, ¿sale? Bueno, debe contener los siguientes datos: el autor o autores del artículo, el título del artículo, el título de la revista, ese debe ir en letra cursiva,
el volumen de la revista o periódico, el número de la revista, este debe ir entre paréntesis, la paginación y la fecha de cuando se fue publicado. Ajá. Y bueno, este es un El ejemplo ejemplo. que nos, Ay, perdón. en el ejemplo que nos están mostrando ahí son, bueno, son dos ejemplos, ¿verdad? Sí, En el recuadro de abajo. ajá, aquí viene. Este es uno y este es otro. Sí, Ahí. Y este es un ejemplo de ficha hemerográfica, pero de un periódico. Ajá. Y les decía, bueno, también podemos hacer fichas hemerográficas de un podcast, que son, ahorita están muy de moda porque, pues, con todo el tema de la desbandada que hicimos de tecnología a raíz del tema de la contingencia por pandemia, pues se desarrollaron muchos podcasts de tanto en TikTok como plataformas como YouTube, como bueno, pues otras plataformas que son menos conocidas, pero que también nos dan esa facilidad de que los teóricos nos puedan brindar conocimientos a través de una charla común. Bueno, pues también lo podemos utilizar como fuente de información. Ajá. Aquí lo único que vamos a hacer es, les decía, vamos a sustituir el nombre de autor. Bueno, pues el nombre del autor va a ser, pues, los participantes en podcast, regularmente son 2 o 3 personas. De la misma forma los vamos a anotar igual. Si son más de 3 personas, pues entonces lo vamos a colocar el principal, ya sea el principal, digamos que lo podemos tomar en orden de aparición o bien en orden alfabético, ¿ok? Después, cuando tenemos un podcast, vamos a colocar el título del podcast. Después vamos a tomar el nombre de la plataforma, en qué plataforma lo escuchamos, la fecha de publicación del podcast, y hay podcasts que vienen que contienen diferentes temas. Entonces, si nada más vamos a ocupar uno de los temas en particular que se abordó dentro de ese podcast, lo que vamos a hacer es anotar aquí el número de minuto en el que, o del minuto, por ejemplo, del minuto 35 al minuto 42, no sé. ¿Sí me explicó? Para que, bueno, pues la persona que está observando o nosotros que más adelante queremos retomar esa fuente de información, entonces podamos irnos en específico a ese minuto del podcast y no chutarnos la hora y media o 2 horas que dure. ¿Sí me explicó? ¿Sí queda claro, chicos? Y por sí, nada último, más, ¿mandé? perdón. Nada más una pregunta, es que tengo la duda. ¿El podcast que son videos? Tengo esa duda. Ajá, sí, sí, son videos o grabaciones de audio. Ajá. Ah, ok. Uh-huh.
porque también los podcasts los pueden escuchar también en Telegram. Hay muchas salas de podcast que pueden ustedes escuchar, que tengan que ver con con su materia o con el tema que ustedes aborden. Por ejemplo, no está Blanca, pero en el caso de Blanca, que su trabajo de investigación tiene que ver con mercadotecnia, hay muchos podcasts en Telegram que hablan acerca de temas de estrategias mercadológicas. O por ejemplo, en tu caso, Noé, que tu tema es el ahorro de energías, pues a lo mejor podemos encontrar podcasts muy buenos. La verdad, no soy experta en el tema, pero podcast que tengan que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevas técnicas de ahorro de energía en la industria. Ajá. Entonces, bueno, ya al último, perdón, retomando los datos que debe contener la ficha hemerográfica para el podcast, vamos a colocar la URL y obviamente también el indicativo revisado en tal fecha, ¿ok? Y los podcasts a veces, bueno, pues también los suben a YouTube para que haya más facilidad, porque pues es una plataforma que todo el mundo conoce y todo el mundo maneja. Entonces también ahí los pueden buscar eh, información para su tema de investigación y bueno, pues es algo que es válido para siempre y cuando cumpla con los requisitos que ya les mencioné, ¿no? O sea, tener un autor, tener un título, tener que tenga fuentes de información pues confiables, ¿ok? Ok, nuestro siguiente tema es fichas de contenido, que bueno, va relacionado, nada más que ya está acabando aquí el cronómetro. Lo cerramos y regresamos aquí en la misma liga, por favor, chicos.